Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de lenguaje y educación. Eh, digamos que venimos adelantando algunas observaciones acerca de las preguntas. Créanme, muchachos, que uno haciendo preguntas aprende más que resolviendo preguntas. Y además porque nosotros pues vamos a ser maestros, pues yo sé que algunos no, pero de todas maneras todos tenemos que enfrentarnos a pruebas de comprensión lectora, de todo esto, ¿sí? Entonces, estos textos, procesándolos de esta manera, pienso que aprendemos más. Vamos a esperar un minutico para que los demás ingresen y comenzamos, ¿listo? Listo. Listo, muchachos, muy bien, creo que no sé si otros se conectarán, pero pues ya estamos acá en este espacio. Entonces, bueno, lo que quiero que hagamos como en este espacio de socialización es básicamente compartir, bueno, en primer lugar, el texto que teníamos para hoy sobre el escandaloso negocio del agua embotellada, ¿sí? Entonces, me gustaría, en primer lugar, como escuchar sus comentarios acerca del artículo, no solo pues de la problemática que ya habíamos visto con la abuela Grillo, sino en general todo lo que propone el artículo, la variedad de tipologías que tiene, ¿les parece? Entonces, ¿quién quiere como comenzar de pronto compartiéndonos su percepción del artículo? Hola, ¿alguien está ahí? Sí, profe. Bueno, ¿quién quiere dar pues acerca de su lectura del texto? Bueno, nadie. Entonces, muchachos, obviamente, si ustedes no tienen el dominio del texto, las preguntas pues van a reflejar eso, obviamente, ¿sí? Entonces, yo creo que lo mejor es leer el texto juntos, porque si no leemos el texto, pues qué sentido tiene elaborar esas preguntas. ¿O qué opinan? No opinan nada, entonces yo creo que Bueno, yo voy a opinar. conectamos, porque yo estoy acá hablando sola y yo esto lo he leído como 200 veces.
Profe, Ajá, bueno. bueno, yo voy a decir algo, una pequeña como reflexión más o menos, de que la problemática pues no es solamente en España, Alemania, ni en Francia o en X país, sino que esto es a nivel mundial, ¿sí? Yo creo que ahí nos hablan como generalmente de unos países, pero yo creo que la problemática viene desde Colombia hasta Venezuela, por todas partes. Y pues que el agua embotellamiento muchas veces, ¿no? Bueno, poner un ejemplo, digamos los grandes políticos o alguien X que dé una charla sobre el agua y sobre la contaminación y todo esto, y en su mesa vemos una botellita de agua, cristal o X marca, ¿sí? Entonces yo digo que pues están siendo como hipócritas, ¿sí? Eh, al estar hablando de algo, pero en sí como que no lo apoyan, simplemente como para, digamos, yo diría, como para motivar más al consumo de esta agua y no como para desabastecerlo, ¿sí me entienden? Entonces, pues, no sé, ese es mi punto de vista de que, pues, cada quien diría yo que es mejor tomar conciencia por uno mismo y tal vez así contribuir con algo. Están viendo mi pantalla. Sí, Sí, profe. Bueno, yo les envié esta Sí, profe. infografía, ¿cierto? ¿O no? No. Ah, bueno, antes no, esta no. Esta es para el cuarto. No, profe. Vamos a mirar un poco el texto, ¿listo? Entonces, básicamente esto es un artículo periodístico, es del diario España. Normalmente los textos periodísticos de prensa, este es el periódico La Nueva Tribuna, normalmente entonces yo tengo distintos elementos que son el título, el escandaloso negocio del agua embotellada. Tengo una entradilla, hay distintas formas de llamarlo, ¿sí? Pero siempre está el subtítulo, el titular y una entradilla normalmente. Entonces, mire, el titular es España, sexto consumidor de agua embotellada en el mundo. Por lo general, los titulares son como la información más impactante. ¿Me hago entender? Como la que más llama la atención, incluso hasta la más dramática. Bien. El título, por lo general, es un título objetivo, el escandaloso negocio del agua embotellada. Eso quiere decir que, digamos que el objetivo principal de este artículo es promover una conciencia hacia el negocio del agua embotellada y revelar distintos datos, ¿sí? Bueno, y en la entradilla nos dice, el gasto del agua embotellada en el mundo fue de 80.000 millones de dólares en el año 2015, según los datos de la ONU, ¿sí? Bien, ahora miremos, tenemos imágenes, ¿sí? Entonces aquí se nos muestra distintos tipos de agua embotellada, ¿sí? Tenemos esto que es como una especie de meme, ¿sí? Pero realmente es algo narrativo, es un diálogo. Te dice, sí, papá, tráeme una gaseosa, Coca-Cola o Pepsi, Coca-Cola, light o normal, normal, de lata o botella, tráeme agua mejor, mineral o natural, mineral, fría o caliente. Entonces, pues es como una crítica o un sarcasmo más bien hacia lo terrible que se ha vuelto el consumo de gaseosas y agua embotellada, ¿sí? La cantidad de tipos, pero que a la final no son nada, o sea, todo termina siendo azúcar o el mismo. Se han denunciado, por ejemplo, que botellas de agua mineral que son muy costosas, son la misma agua de grifo, ahí mismo en el artículo se menciona, ¿cierto? Bien, acá tenemos un cómic, entonces miren, de hecho el cómic pues es una contradicción, miren que incluso la página se llama País de Locos. Entonces lo siento, pero solo veo agua mineral, entonces
También este cómic muestra pues el consumismo hacia el agua mineral, pero también la desconfianza que han generado hacia el consumo de el agua, por ejemplo, en la zona rural. Entonces, una persona de la ciudad llega... El agua el agua natural, profe, ¿no? Porque Exacto. pues yo creería Eso han que generado miedo. es más pura. La gente teme tomar agua de un nacimiento y antes hay que hervirla y hacer gasto energético y nos han confundido tanto con respecto al agua que ya tememos del agua. Sí, el agua tiene que estar procesada para que nos genere una confianza y eso hace parte del negocio. Entonces acá el sediente, digamos que representa todo eso, pero también una clase alta que solo consume un tipo de agua, etcétera. Este tipo de texto, mira que hemos hablado, hay una imagen, hay un cómic. Ahora, ¿qué tipo de texto será este? Una infografía. Es una infografía. Esta infografía, no, alguien que lea la infografía, por favor. No consumas agua embotellada. El agua embotellada es una estrategia de privatización de los recursos hídricos. Con ella gastas más dinero, contaminas nuestro planeta y contribuyes a la privatización del agua. 2,7 millones de toneladas del plástico requiere la fabricación de las botellas. 1.500 botellas de plástico terminan en la basura cada segundo. 1.000 veces más puede costar un litro de agua embotellada que un litro del acueducto público. Los niveles de bacteria en el agua municipal se miden cientos de veces al mes. El agua embotellada solo una vez a la semana. Reutiliza tu agua, carga tu termo, lleva tu vaso, no consumas más. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces miren que ahí hay varios elementos. La misma infografía nos dice cuáles van a ser las cosas claves. El gasto, ¿sí? La contaminación y la privatización. Miren que la misma infografía me resalta esto. Sí, miren acá mejor. Ay, me pasé. De aquí nos resaltan las palabras claves, ¿sí? Y cada uno va a representar uno. Te mire el gasto, la contaminación, el gasto, ¿sí? El costo, ¿sí? La privatización. Y también tenemos un tipo de discurso que es un eslogan, como una campaña. Reutiliza tu botella, carga tu, si no consumas más. Entonces, mire, uno puede hacer de esta infografía distintas preguntas acerca del gasto, de la contaminación, o incluso uno puede decir, en la infografía siguiente se hace una campaña. Reutiliza tu botella, carga tu termo, lleva tu vaso, no consumas más. ¿Qué campaña o qué eslogan promoverías en tu pueblo? Entonces uno dice A, B, C, D. ¿Y cuál sería la más verdadera? La que cumpla como con estos mismos estándares, ¿sí? Eso es un tipo de pregunta. La que se asemeje. La que se asemeje a este estilo, ¿sí? Entonces, miren que son 4 líneas que te sugieren 3 cosas y a la final no consumas más. Entonces, miren que esa es una pregunta bonita. Sigamos, estamos con los textos que son, digamos, complementarios al artículo, ¿sí? Algunos textos son continuos y discontinuos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las imágenes son discontinuas. Esto es discontinuo, pero esta es continua. Así sea un meme, es continuo porque es un diálogo. Entonces, no presenta gráficas, todas las infografías son discontinuas. Bueno. Miremos la estadística. En el artículo hay un dato que se contradice, porque hay como en una parte dice que España es el tercero y creo que en otra dice que el quinto, algo así. De aquí podemos leer muchas cosas que van más allá del consumo del agua embotellada. Por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta que diga, una pregunta crítica donde voy a ir a buscar el enunciado a otra parte, pero lo voy a relacionar. Por ejemplo,
voy a una página educativa donde me dicen, saco el enunciado de ahí, me dicen, según un estudio de la, no sé, Fundación X, la educación en Europa, ¿sí? Es de mayor, tiene mejores indicadores en los Países Bajos, Dinamarca, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces uno puede decir, ¿cómo se relaciona el nivel de educación con el consumo de agua embotellada? Entonces es casi directamente proporcional. Los países más educados son los que menos consumen agua, ¿o no? Miren, miren. Coincide con países que tienen mejores niveles de educación, ¿sí? También coincide con países donde, digamos, se ha dado mucha lucha por el agua. Pensemos, por ejemplo, en Finlandia, en Dinamarca, República Checa, ¿sí? Está Suecia. Bien, que miren, Suecia consume muy poca agua, ya es uno de los países con mayor activismo ambiental, pero también mira que el agua embotellada está relacionado al turismo. Entonces, ¿cuáles son los países con mayor consumo de agua embotellada? Con los países turísticos de Europa, miren, España, Portugal, Italia y Francia y Bélgica son los países por excelencia turísticos de Europa. Entonces miren que uno puede analizar muchísimas otras cosas, pero ¿qué hace uno? Buscar como un enunciado. Estas preguntas que les estoy hablando son preguntas críticas, ¿listo? Profe, Bueno, duda. profe, Ajá. profe, pero como quien dice esa gráfica no concuerda un poco, o bueno, no sé si estoy equivocado, pero yo que días estaba buscando en internet y me di cuenta que en Bélgica es más barata la misma cerveza que el de agua embotellada. Pero eso qué tiene que ver con el consumo. Pues, profe, porque ustedes dicen que pues, o sea, ahí la gráfica nos muestra que Bélgica es una de las que más consume agua embotellada, entonces pues no sé si el dato que yo tengo Claro, está como porque es uno de los errado. países más turísticos. Es que donde haya turismo se promueve la venta de agua embotellada. Miren, piensen aquí, uno sale a la costa, allá es a consumir pura agua embotellada. Igual que en Bélgica, el agua puede ser más cara que la cerveza. Esos son indicadores también, ¿sí? Pero entre la gente no va a vivir solo de cerveza, consumen, como viven en un medio turístico, también los obligan a consumir agua embotellada. ¿Me hago Y entender? más cara. Claro, más cara. Una botella de agua en San Andrés vale más que una cerveza, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua se vuelve como un objeto de consumo articulado a eso, ¿sí? No solo a la falta de buen alcantarillado, sino también a otras dinámicas de consumo, ¿sí? Bien. Acá tenemos otra infografía que habla sobre el impacto de consumir agua embotellada. Acá también se pueden sacar otras preguntas. Miren que nos dicen distintas cosas, ¿sí? Ya nos habla de el impacto ambiental, del impacto en la contaminación, ¿sí? Del gasto, ¿sí? Esto es importantísimo, que con la cantidad de dinero que se invierte en plástico, y en agua ya mucha gente tendría agua potable, ¿sí? Acá tenemos un cómic, Agua con Gas, ¿sí? Que es una crítica, es algo absurdo, ¿sí? Que se promueva, digamos, ese tipo de consumo de agua, porque entonces ya la gente, ay, no quiero agua con gas, entonces más productos, más plástico, más contaminación en asuntos que realmente ni siquiera requieren, ¿sí? Bueno, entonces básicamente esos son, digamos, los textos discontinuos. Ahora, el texto tiene muchos datos, el artículo, mira que este tipo de artículos no suelen salir mucho en Colombia, tan completos. Si ustedes buscan información sobre el agua embotellada en Colombia,
es súper, uno no encuentra artículos de prensa tan completos como estos. ¿Qué más podemos agregar frente al texto para pasar a las diapositivas teóricas? Profe, Ajá. yo sigo sin entender lo de los enunciados. Ya, por eso, ya vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué más del texto? ¿Dudas sobre el texto? ¿No? No. Bueno. Entonces vamos a pasar a al tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, yo les puse estas diapositivas para que ustedes no lleguen a la clase, pues como sin saber. Sí, entonces hablamos sobre qué es un texto. Un texto es un tejido conformado de muchos hilos, ¿sí? Es que le dan sentido, es un entramado, una composición, un discurso. Digamos que hay tipos de textos y es muy importante porque miren que este artículo, hemos trabajado distintos tipos de texto alrededor de un mismo tema que es el agua embotellada, ¿sí? Desde la educación ambiental. Pero entonces, miren, trabajamos un cortometraje, ¿sí? Trabajamos un artículo de prensa que es muy completo porque trae muchas tipologías, cómics, historietas, infografías, imágenes, estadísticas, etcétera. ¿Ustedes creen que qué tipo de texto será ese artículo? ¿Narrativo, expositivo, argumentativo o descriptivo? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será narrativo? Digo que es positivo. ¿Quién tiene otra respuesta distinta? Argumentativo. Bueno, ¿por qué es positivo y por qué argumentativo? Bueno, pues yo diría que es positivo porque pues nos están dando a conocer una problemática mundial y como quien dice, toma una inferencia, perdón, toma de punto de referencia a España. Claro, entonces miren, no es argumentativo porque realmente el texto, o sea, nos da muchos datos, pero no genera como una discusión abierta, ¿sí? Donde se critica nada. Sí se critica, pero no es como tal una crítica, pero digamos que el texto está entre expositivo y argumentativo, pero es más expositivo porque nos da muchísimos datos, ¿cierto? Entonces, digamos que se hace una crítica, pero a partir de la exposición de muchísimos datos, ¿cierto? Mientras que en prensa, un texto de opinión sí es más argumentativo, porque parte de un argumento y empieza a criticar, pero no necesariamente tiene que exponer una serie de datos, ¿sí? Como de forma tan exhaustiva como en este caso. Bien. Tenemos otro tipo de formas de agrupar los textos en discontinuos, donde miren historietas, cuadras, ya hicimos la cuenta de los textos discontinuos que habían, ¿sí? Entonces ahí tenemos distintas infografías, tenemos cómic, 2 cómics y tenemos una tabla, ¿sí? Básicamente. Bueno, acá, entre los textos continuos, entonces están en la narración, el cuento, la novela, también el diálogo, en la exposición, revistas científicas, periódicos, en la descripción, biografías, crónicos de viaje, en la argumentación, lo que les decía, ensayos y columnas de opinión. En la introducción, en textos de instrucción, manuales, guías, ¿sí? Y documentos como informes, etcétera. Bueno, acá tenemos distintos, pero me quiero enfocar entonces en los tipos de preguntas, que es lo que estamos haciendo, y en los tipos de lectura. Entonces, bueno, acá todo esto complementa lo anterior.
Hay un ejemplo de ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, esto pues también tiene que ver mucho con, ¿sí? Bien. Se supone, muchachos, que este es el nivel 3, el nivel máximo de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Reconocer información implícita y todo esto, ¿sí? Yo puedo hacer una pregunta también de acuerdo a cada ítem, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco una información implícita es porque estoy respondiendo a preguntas literales. Las preguntas literales son las que se responden con el texto tal cual como el texto lo dice. ¿Qué veo en las preguntas que me enviaron ahorita? Que la mayoría son preguntas literales y las preguntas literales pertenecen al nivel 2. Sí, miren, información explícita del texto, pero no va más allá. Entonces son preguntas que eso se lo responde cualquier niño de primaria porque se subraya el texto y se responde. Entonces yo veo que ustedes en el nivel de lectura están en un nivel prácticamente nivel 1. ¿Por qué? Porque hacen preguntas que solo que se contestan de una con el texto. No hay inferencias como tal. Bien. Identifica y caracteriza información abstracta. Entonces aquí ya sí me permite que hacer inferencias. Y así sucesivamente. Por ejemplo, caracteriza voces. Esta, por ejemplo, esto es un nivel de lectura alto. Reconoce las estrategias discursivas con contextos socioculturales específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya empiezo a comparar el artículo con otros discursos. Yo puedo decir, bueno, si en Europa la situación del agua es así, en Colombia, ¿cómo es? Entonces, ¿eso qué implica? Que el lector se amplía, digamos, esa información del texto. Las relaciones semánticas es cuando yo digo, en el texto el término tal significa que, A, B, C, D. ¿Por qué? Porque no es solo lo que uno encuentra en el diccionario, el texto le va dando sentido también a los conceptos como privatización. Bueno, miremos acá esta pregunta. Te dice, es esta historieta que dice, para que después no digas que no soy detallista, feliz Día de la Mujer. ¿Sí? Entonces, con la expresión del cartel, el autor pretende cuestionar que se celebre el Día de la Mujer. Entonces, aquí nos preguntan, ¿sí? La B es criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad, ¿sí? Entonces, miren que todas son verdaderas, pero hay una que es más verdadera. Veamos. Entonces, acá es la pregunta que tenía Julie, ¿sí? Y es, ¿cómo así que el enunciado? Entonces, bueno, uno cuando hace un trabajo de lectura crítica, yo no puedo preguntarle al lector, o sea, sin ubicarlo en el texto. ¿Por qué? Porque se vuelve muy difícil contestar. Realmente, si uno hace preguntas tan generales del texto, todas las respuestas son verdaderas porque es que en el enunciado está la clave. Entonces, por lo general, yo retomo aspectos del texto, ¿sí? En el enunciado, la palabra subrayada significa tal cosa, ¿sí? Cuando en el texto se menciona que España es el país con mayor consumo de agua embotellada, se infiere que, ¿sí? Bueno, entonces es ubicar. Entonces, cuando yo les dije a muchos ahí en el chat que les falta enunciado, es porque uno no logra ubicarse en el texto, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser más preciso y casi que las preguntas generales son por ahí una o dos. ¿Cuál es el propósito del texto? El objetivo general del texto, la crítica, pero de resto hay que ubicar muy bien al lector. Recuerden las preguntas de la abuela Grillo. Cuando la abuela Grillo sale del pueblo, entonces uno ya va a ese pedazo,
Sí, pero si yo le pregunto en general, entonces, ¿cómo hago para como analizar ese aspecto del texto? ¿Me hago entender? Hola. Sí, profe. Eso. Entonces, seamos muy puntuales con los enunciados. O sea, ofrecerle al lector un enunciado es clave, clave, clave. Bien. Dudas que tengan al respecto. Bueno, otra parte importante que me falta mostrarles, ya les voy a mostrar, es acerca del tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, bien, ya les voy a mostrar acá una parte. Entonces, yo tengo preguntas, recuerdan que yo les había puesto una consulta, recuerdan que era lectura literal, inferencial y crítica. ¿Consultaron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué es lectura literal? ¿Qué lectura literal? Yo tengo que es aquella que se centra en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el texto, que ¿Eso tiene qué dos quiere decir? procesos, que es un acceso léxico y el otro es de análisis. Ajá, ¿quién más quiere compartir qué es la lectura inferencial? Perdón, la lectura literal. Profe, también es que las preguntas siempre comienzan con quién es, dónde, quiénes son, cómo es, para qué, cuándo, cuáles. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Dice Ajá. dice, en este nivel el lector reconoce las frases y las palabras claves del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica. Comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de lectura literal? Pues esa lectura la que está centrada, las ideas de esa lectura están centradas explícitamente en el texto, profe. Muy bien, o sea, básicamente es eso. Les voy a compartir, estas se las voy a agregar también, ¿listo? Para que me puedan mejorar sus preguntas. Entonces, miren. Bueno, básicamente yo tengo una lectura literal, ¿sí? Que consiste en obtener información explícitamente en el texto. La lectura literal es la que uno debe desarrollar en primaria, ¿sí? O sea, los niños responden a preguntas como, ¿cómo se llamaban los personajes? ¿De qué color? Sí. Cositas que le dijo fulano a sutano, cosas que uno va al texto, las subraya y encuentra la respuesta, ¿sí? Se supone que a nivel universitario ya nosotros debemos tener muy afianzado ese tipo de lectura, ¿sí? Ahora, tenemos la lectura de nivel inferencial y crítico. ¿Quién nos quiere compartir lo que consultó y luego yo les complemento? Hola. ¿De qué, profe? ¿De la crítica o de la Diferencial. diferencial? Inferencial, sí, inferencial. Inferencial, ¿quién nos quiere compartir? Pues dice que es en la lectura que se sigue la interpretación o deducción de información explícita. Muy bien, ¿y eso qué quiere decir, Michael? Pues, o sea, profe, como quien dice, descubrir lo que verdaderamente me está tratando de decir el texto, ¿no? Creo que es así. ¿Qué más? ¿Quién más nos quiere compartir su consulta?
Se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. El concepto de inferencia abarca tanto las deducciones estrictamente lógicas como las conjeturas o suposiciones que puede realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros. Profe, por ¿Qué ejemplo, quiere decir? No, pero espere. ¿Qué quiere decir con tus palabras? Pues es como encontrar lo implícito, o sea, lo que nos están preguntando, como analizar muy bien. Ajá. profe, por ejemplo, yo puedo decir, si me levanto tarde, ¿llegaré puntual a la reunión o llegaré tarde a la reunión? Entonces, ¿yo qué puedo deducir de ahí? O sea, es como una suposición. Claro, uno que deduce de esa exposición argumentativa. Vuelve a decir, si me levanto tarde, ¿cómo es? Si me levanto tarde, ¿llegaré temprano a la reunión o llegaré tarde? Pues se puede deducir. Perdón, si me levanto tarde, ¿llegaré temprano a la reunión? Ajá. Eso es una ¿Y qué? No, Y es una suposición. si me levanto Sería como tarde, llegaré temprano. ¿Y cuál es el otro pedazo? O llegaré tarde a la reunión. no Bueno, es de pero lógica. ahí le faltaría un pedazo para poder uno deducir, porque es que las deducciones analógicas se dan por pares, ¿sí? Entonces, si me levanto tarde y llego temprano, y me levanto temprano y llego tarde, entonces, ¿qué puedo deducir? Ahí sí. Profe, era esa, es que no la supe. Ah, ya. Entonces, uno ahí Tenía en la mente, la tenía en la mente, pero no me supe explicar. No me hice Profe, entender. profe, yo quiero pues complementar lo que dijo la compañera. vamos a conectarnos otra vez, ¿listo? Porque Ok, profe. para que podamos terminar. Que ya se va a cortar.